Bueno, en Colombia el COVID impactó muchísimo a la aplicación de la psicología. Bueno, hablo de la psicología clínica específicamente, impactó un montón porque empezó a atrasar toda la atención que se tenía hacia los usuarios, tanto en la parte privada como en la parte pública. Me refiero al sistema de salud. En psicología se vio súper atrasado, súper afectado, la parte privada también con los consultorios. Tuvimos que hacer rápidamente un replanteamiento de romper muchos tabús que se tenían acerca de la posibilidad de atender virtualmente. Había muchos tabús, ya en otros países ya se venía aplicando, pero por lo menos aquí en Colombia había muchos tabús de que eso no servía, que no es igual, muchísima resistencia de psicólogos, digamos, de cabeza, de, digamos, psicólogos que sirven como de, quizás como de guías para quienes están empezando. Ellos eran muy resistentes a este tema, pero era o atender, ¿no? Entonces, digamos, la parte privada se adaptó mucho más fácil porque era, digamos, en la parte privada tú manejas tu tiempo, simplemente es conectarte. Hubo psicólogos que definitivamente se jubilaron, decidieron no atender más así. Y entonces digamos que hubo un acoplamiento. También esto abrió la posibilidad de que quienes no tenían trabajo empezaran a desarrollarlo con sus páginas en Instagram, con páginas que promocionan la atención en psicología. Entonces abrió un campo laboral mucho más amplio. A mi juicio eso disminuye la calidad porque hay menos regulación, porque hay mucho más bombardeo en las redes de personas que están en la posibilidad de atender, pero ya no hay una regulación. No, es más difícil regular si hay una calidad o no, si hay un buen proceso o no, ya que haga que la persona a ciegas experimente. Entonces, por ese lado, creo que hubo algo positivo de que nos pudimos adaptar muy rápido a esto, pero se pierde, la calidad se vuelve difusa. En la parte del sistema de salud, que ya no es la parte privada, sino todo lo que viene siendo los que aportan y los beneficiarios, aún ya después de un año y medio, con todo lo que ya hay una apertura muy fuerte de los negocios en Colombia, sigue muy atrasado, es decir, sigue virtual, se colapsan un poco la pedida de las citas, les costó mucho las instituciones prestadoras de salud adaptar su formato de pasar de presencial a virtual, el cómo cobrar, el cómo dar la cita. Entonces, ese para mí es el que más se ha afectado y el que más ha sido lenta su acoplamiento. Entonces, aún en el sistema de salud, yo diría que no estamos preparados para una atención virtual. Digamos que nos ha costado regularlo en los cobros, en la atención, ha sido más difícil. El acceso al internet de los usuarios, Claro. es fácil. Ujú. Mi enfoque es humanista existencial y es muy importante el contacto presencial, lo que se habla de la presencia, en la relación, el sentir, lo que la otra persona te está transmitiendo en lo presencial es mucho más accesible, pues es mucho más fácil sentirlo. En lo virtual se pierde un poco eso, se pierde un poco la postura corporal de la persona. Entonces, donde más me tuve que adaptar es que en la forma de hacer terapia, promover ese involucramiento afectivo, trabajar mucho más en eso, porque en la terapia presencial surge más fácil por el contacto humano. En la parte virtual es mucho más difícil que la persona se conecte con sus emociones porque hay una barrera tecnológica. Entonces, donde más sentí yo que tuve que trabajar fue en reforzar la construcción de la relación terapéutica, que a mi juicio es mucho más difícil construirla así por la barrera que existe. Pero vi que hay beneficios que para las personas que les cuesta mucho lo interpersonal, personas con problemas de ansiedad muy fuertes, muy severos, personas en extremo introvertidas, se les hizo mucho más fácil solicitar la cita así porque incluso están en la comunidad de su casa y no tienen que salir ni exponerse, ni están con esa ansiedad que pueden tener en el consultorio. Entonces, con ese tipo de pacientes hubo una mejoría, digamos, mucho más fácil acceder a ellos, pero con pacientes que necesitan mucho el contacto para entender sus emociones, la terapia es más lento y hay que trabajar mucho más en la relación que de repente una terapia presencial, ese paso es más sencillo o se atraviesa
de forma más ágil? Es una pregunta difícil porque es muy personal. Entonces, lo que voy a decir es muy personal. Lo que diría que para mí es el más acertado sería muy personal. En lo objetivo, quien más tiene investigaciones de ser efectivo es el cognitivo-conductual. Ahora pues hay una corriente que se llama terapias de tercera generación, que es cognitivo-conductual, toma muchas cosas del humanismo. Ese, digamos, es muy utilizado ahora porque combina lo efectivo de lo cognitivo-conductual con la importancia que se le da a la relación, que es lo que de las fortalezas del humanismo. Yo diría que ese es un enfoque que se puede adaptar muy fácil a esta manera de atender. No digo que es el ideal para mí, porque para mí el ideal es el que yo practico, porque bueno, uno defiende lo suyo, ¿no? Es el humanista existencial. Pero puedo decir que las terapias de tercera generación y las cognitivo-conductuales son muy efectivas y son las que más rápido se pueden acoplar. Las otras terapias, por ahí de repente el psicoanálisis, el humanismo existencial, necesitan mucha más formación del terapeuta. No quiere decir que no sean buenas o no sean adecuadas o no consigan resultados, pero el trabajo con el terapeuta de su formación tiene que ser mucho más disciplinado. No quiere decir que el cognitivo conductual o las terapias de tercera generación no hay una formación del terapeuta, pero son terapias que trabajan mucho con protocolos, mucho con técnicas que en su aplicación, y esto no lo digo yo, ya lo dicen estudios, en su aplicación están diseñados para que una persona con mucha experiencia o con poca experiencia lo pueda aplicar y los resultados sean más o menos similares. En cambio, el psicoanálisis y la humanista existencial depende mucho más del desarrollo personal del terapeuta. No es una técnica operativa, por así decirlo. La pandemia en Colombia ha expuesto la importancia de la salud mental, sobre todo para las empresas. Es un tema que las empresas solo estaban enfocadas en la producción, el producir e indicadores de logro. La pandemia, digamos, ha revolucionado la atención a, si yo tengo un trabajador sano mentalmente, los indicadores y la producción va a ser muy buena, la fidelidad hacia la empresa va a tender a ser buena, su empoderamiento en el cargo va a tender a ser positivo, porque la persona, digamos, obtiene bienestar. Entonces, la empresa ha enfocado mucho más su trabajo en eso. A nivel económico, se han dado cuenta que ya no es necesario ese control sobre el empleado que tiene que estar en la oficina a X hora. Ya hay cargos que están mudándose a la casa porque la gente es más feliz trabajando en la casa porque está más cerca de la familia, no pierde tiempo cambiándose, ni comprando ropa, ni en trayectos largos. Entonces, económicamente impacta porque ya se deja de arrendar oficinas, ya ese edificio de oficinas como lo conocemos empieza a cambiar o empieza a tomar como otro modelo. Entonces la economía pasa a ser mucho más virtual, de pedir desde casa. Ya quienes van por ahí son personas que no se sienten tan cómodos, pero ya la economía empieza a mudar para allá. Las políticas, por lo menos en Colombia, las redes sociales ocupan un factor importantísimo en el hacer política. Colombia es un país que consume muchísimo las redes sociales y consume mucho el entretenimiento virtual. Entonces, el hacer política se está enfocando también mucho en ese hacer virtual, en el movimiento emocional y por supuesto la salud, donde se ve envuelto ahí. Es que aunque ha habido cambios muy positivos, han sido cambios muy rápidos, sobre todo para jóvenes. Entonces la atención está en los jóvenes, para mí, en que puedan acoplarse afectivamente, que sea una transición más sana, porque quizás un adulto tiene más herramientas y el día a día te obliga a adaptar. En los adolescentes y en los niños han tenido cambios muy bruscos, se ha perdido mucho el contacto con el otro, que en esas etapas son importantísimas. Entonces yo creo que ese es el área donde quizás la transformación ha sido más rápida, pero donde no le hemos prestado la atención de ese seguimiento de cómo están, porque la economía fluctúa, pero uno se adapta a ese tipo de consumo, la política se adapta a las necesidades del ciudadano, pero por ahí la salud en los adolescentes, que vienen siendo los futuros adultos, creo que ahí es donde en Colombia por lo menos no le estamos prestando mucha atención. Uno de los aprendizajes que hemos tenido es que la terapia es para todo el mundo y que la psicología necesita mucho más espacio. La salud mental necesita más espacio en la salud pública, sobre todo porque la psicología no puede ser un consultorio privado donde la persona que tenga el rubro pueda acceder a ella, sino que ya
hay que invertir mucho más en que el sistema de salud pueda abarcar la demanda de usuarios, porque no la puede abarcar 100%, hay muchas dificultades en esa área, puede abarcar la demanda de usuarios y fortalecer mucho la prevención. Para mí esos son el futuro de la psicología, va a estar, por lo menos en Colombia, en la prevención y en abarcar la demanda de los usuarios que ya necesitan una intervención. Pero para eso necesitamos que el psicólogo intervenga mucho más en las políticas de salud pública, de salud mental. Ya no podemos ir unidos al modelo médico, porque se trata de adaptar el modelo médico a la atención psicológica y está totalmente fuera de contexto. No es lo mismo una atención de médico general, que por ahí te hace una anamnesis en 20 minutos, a una entrevista psicológica donde necesitas una hora por lo menos de ver quién es esta persona. Entonces, la salud pública no puede medirse únicamente desde la medicina, necesita contextualizarse con lo que afectivamente, con lo desde la psiquis necesita la persona. La psicología, al igual que otras disciplinas, de pronto nos cayó como un batacazo el tema del COVID-19, esta epidemia terrible que nadie lo esperaba, definitivamente. Entonces se ha tenido que implementar muchas cosas para poder actuar, porque el asunto era actuar. Desde un punto de vista académico, los docentes y los estudiantes de psicología se han tenido que implementar de una manera apresurada con la nueva tecnología, con la comunicación sincrónica, a las plataformas, al uso de los medios tecnológicos, entre otras cosas. Profesor que no estaba preparado con la nueva tecnología, prácticamente lo jubiló a muchos. Y otros se han tenido que implementar de manera rápida, a lo que llamamos adaptación. En un contexto clínico, la intervención básicamente se trataba en apoyar a las personas que perdían sus familiares, sin tener muchas veces que despedirse de ellos. La aceptación, la muerte de familiares, no de uno, de varios, en muchos casos, de una misma familia. La intervención no podía ser de una manera presencial, en muchos casos por el terrible temor al contagio. El pánico hacía de que muchas personas se encerraran en sus casas. Así lo sugerían también las autoridades de salud. Entonces tenía que implementar también las consejerías, el seguimiento, el acompañamiento a través de los medios tecnológicos, como eran las redes sociales, el teléfono, ¿no? Y otras vías de seguimiento. Desde un punto de vista laboral, fíjate, de pronto, ¿no? Se ha tenido que implementar el teletrabajo o el trabajo remoto. El trabajo remoto. Aparece nuevamente la nueva tecnología como una forma, ¿no? de canalizar, ¿no? Una intervención, porque esas áreas tampoco se podían descuidar. Los alimentos, las organizaciones, las empresas, el empleo, entre otras cosas, no se podían descuidar. Y la psicología tiene espectáculos en todas estas áreas de intervención. La psicología siempre ha tenido diferentes enfoques de estudiar el comportamiento humano y como tal intervenir. No existe un modelo que sea eficaz 100%, que haya demostrado una evidencia marcada de una alternativa de solución. Todas son bienvenidas. Muchas veces el hecho del mismo escuchar a una persona, ya estás haciendo terapia. Ponerse en el lugar de otras personas que han perdido familiares, desde la perspectiva humanista, ya estás haciendo intervención. Darles pautas racionales para que pueda afrontar estilos o formas de afrontamiento al estrés, también es bienvenido. Actuar de una manera racional y prudente, es decir, todos los modelos en época de emergencia, todos son bienvenidos. Mucho dependía de la forma como intervenía y del interés que le ponía el psicólogo para poder apoyar. Da la impresión que habláramos como si el COVID hubiese pasado, y no es así.
Estamos en COVID. Los problemas están latentes todavía. Hemos dado un pequeño paso de adaptación. Hemos aprendido los profesores a enseñar por medio de la banda ancha, metodología sincrónica. Los estudiantes ya salen a impartir, participando en temas relacionados con apoyo solidario a través de los medios tecnológicos, seguimientos, enseñar a que las personas acepten muchas veces la muerte de otros familiares. Lo hemos pasado. Y como dicen los mismos médicos, este COVID-19 no está de paso, ha venido a quedarse. Y entonces tenemos que aprender a adaptarnos a esa conducta. Vayamos mentalizando que tenemos que vivir nosotros siempre. Estamos con la mascarilla doble, con el lavado de manos, con la distancia social, con el ser empático con los demás y utilizar la razón, porque en función a uno giran muchas personas. Entonces no hablemos como si fuese pasado. Estamos viviendo la pandemia. La sociedad no es homogénea. Hay grupos claramente diferenciados en una sociedad. Hay grupos que han aprendido a través de esto que la empatía, la solidaridad, el ponerse en lugar de los demás, en la importancia o la responsabilidad social que uno tiene con los demás. Por ejemplo, vacunarse. Vacunarse no lo hago solo por mí, lo hago por los demás, lo hago por los ancianos, lo hago por la sociedad. ¿Será posible que tengamos que dar todavía algunos regalos o pagarle a algunas personas para que se vacunen, sabiendo que la ciencia ha demostrado que el riesgo de contagio o de que se complique la enfermedad en las personas vacunadas no ha decrecido tremendamente? Entonces, temas que nos llaman mucho, en este caso, pues a la reflexión. ¿De acuerdo? Y de eso también aprendemos nosotros.